La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.
Dicen parte del Salmo 40. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que declinan la mentira. Aumentado has tú, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enarrados. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. Tú, oh Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este es un salmo mesiánico, con una aplicación para todos nosotros. Nos enseña a esperar sin vacilación en su bondad y cuidado, en la bondad y cuidado de nuestro Dios, porque no dejará de sacarnos de cualquier pantano en que estemos hundiéndonos y ponernos sobre él como roca segura e inamovible. El hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro mayor gozo y dar a conocer su misericordia y la gran salvación que nos ha dado por fe en Cristo, que pagó por nosotros con su sangre a todo el mundo, y durante toda nuestra vida debe ser la firme resolución de nuestro corazón, que nuestra mente esté llena del pensamiento que Dios es nuestra ayuda y libertador, y por eso lo ensalcemos siempre. Amén. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él escapa, no temeré con Cristo. Firme en la fe, no pregunto el por
pagaré después. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados diciendo: Cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por el convidado. Y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó te diga: amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que la había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar, y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Supongamos que un jefe le dijera a un empleado: de verdad apreciamos mucho lo que estás haciendo aquí, pero hemos decidido cambiar la manera en que te pagamos. Desde hoy te vamos a pagar después, cuando te jubiles. ¿Saltaría de gozo el empleado? Claro que no. Así no funcionan las cosas en este mundo. A nosotros nos gusta el pago ahora, o al menos los días de pago. ¿Sabías que Dios promete pagarnos después, mucho después? ¿Y nos pides que estemos contentos con eso? Jesús sugirió que nuestra recompensa máxima por las cosas buenas que hacemos en su nombre viene después que morimos. En Lucas 14, Jesús dijo que sí, cuidamos de los pobres. Conclusión: Jesús lo dio todo por nosotros. ¿Estamos nosotros dando todo por Él? Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un especial saludo a cada uno de ustedes, hermanos, y agradezco que hayan dejado parte de su tiempo para recibir el alimento de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer en esta oportunidad en segunda a los Tesalonicenses, esta carta del apóstol Pablo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Dice allí lo siguiente, ese versículo: Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Confiemos, fiel es el Señor. Este versículo 3 es parte de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia tesalónica. Una iglesia joven, una iglesia generosa, una iglesia activa y una iglesia en crecimiento. Pero al igual que hoy, sufría los ataques tanto de dentro por la apostasía de los falsos cristianos y desde fuera por la oposición y la persecución cultural a la fe bíblica y a la cosmovisión cristiana. Pablo aquí escribe para alentar a estos cristianos a perseverar frente a sus duras pruebas. Ellos necesitaban la fortaleza y el aliento de Dios allí en sus corazones en ese momento. ¿Qué es lo que dice este versículo 3? Dice allí: más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Es lo que los cristianos de Tesalónica y también nosotros necesitamos escuchar
y necesitamos creer también en este tiempo. Se nos recuerda aquí y confirma que tenemos un Dios fiel que siempre nos cuidará del mal, sin importar el tiempo o las circunstancias en que estemos viviendo. Veamos algunas lecciones importantes que podemos sacar de este versículo. Lo primero que se nos dice aquí, que Dios es fiel en su naturaleza, en su esencia, en su carácter. Dice aquí la primera parte de este versículo, más fiel es el Señor. Así que somos hijos de un Dios fiel. Fiel en el Nuevo Testamento se refiere a alguien confiable en sus actividades, en sus deberes, en sus promesas. En el Antiguo Testamento hay una pequeña variante, allí se usa la palabra firmeza para connotar el sentido de fidelidad. Así que Dios es firme y Dios es fiel. Juan dice allí, en el Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14, dice allí que es el amén, el testigo fiel y verdadero. Malaquías 3:6 dice que Dios es el que nunca muda. Dios siempre ha sido y será, es el gran yo soy. Así que este es el Dios con quien contamos nosotros los cristianos, nuestras familias, nuestros hogares. Este es el Dios que sostiene a su iglesia en estos momentos difíciles. Pero ¿qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es una cualidad esencial de su ser, porque sin ella no sería Dios. Dice allí Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dijo el escritor Arthur Pym, escribió lo siguiente, la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación y nunca renuncia a ella. Así que Dios cumplirá cada promesa, cada profecía, cada pacto, y aún Dios cumplirá cada amenaza. Porque como dice allí Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Escribió también el teólogo Luis Berkos, diciendo, la fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza en Él, el fundamento de nuestra esperanza y causa de nuestro gozo. La fidelidad nos salva de la desesperación a causa de nuestras infidelidades, nos da valor para seguir en medio de los fracasos y llena nuestros corazones con gozo anticipado, aun cuando sintamos que hemos perdido cualquier derecho a esas bendiciones de Dios. Dios es fiel. Vemos la fidelidad de Dios en muchos aspectos. Por ejemplo, lo vemos en su creación, en cómo Él rige los ciclos naturales y estacionales. Dice allí Génesis 8:22, todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Y así es, porque Dios es fiel. Dios es veraz y fiel. Su palabra pactada es segura. Pero hermanos, no es suficiente saber que Dios es fiel. Lo más importante es vivir y actuar de acuerdo a esa misma fidelidad de Dios. Dice la Escritura que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, pero ¿creemos que Dios las cumplirá? ¿Estamos seguros que Dios va a cumplir aquello que ha prometido en su palabra? Es probable que hoy, en las condiciones nacionales en que estamos viviendo, podamos a lo mejor dudar de esa fidelidad de Dios. Pero recordemos lo que dice Hebreos 10:23, que fiel es el que prometió. Si vemos oscuro el futuro y nos invade el pesimismo, recordemos lo dicho en Isaías 50:10, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Dios es fiel al protegernos y al protegernos en los méritos de Cristo. Dice ahí Pablo escribiendo a 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. La fidelidad de Dios la vemos aún en la corrección, la vemos aún en la vara con la que Dios nos disciplina.
Dice el Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad nos afligiste. Dios es fiel al bendecirnos y finalmente glorificarnos, guardándonos enteros sin reprensión para la venida del Señor. Pablo creía esto con todo su corazón. Dice allí escribiendo a Timoteo, 2 Timoteo 1:12. Dice Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro, estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que nosotros, hermanos, pregunto, ¿estamos ahí, así como Pablo, ciertos que el Señor nos cuidará, que el Señor nos bendecirá? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos y confirmaciones de esa fidelidad de Dios. Pero por el poco tiempo que tengo, solo mencionaré algunos. Dios es fiel al escogernos y a salvarnos. Dice Isaías 49:7, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios es fiel, renovando sus misericordias. Lamentaciones 3:22-23 dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es fiel Dios al poner límite aún a las pruebas. 1 Corintios 10:13. Más fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis aguantar. Es fiel en perdonar nuestros pecados. Escribe allí 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y aún es fiel, aunque nosotros seamos infieles. 2 Timoteo 2:13, dice Pablo, si fuéramos infieles, Él, Dios, permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Esto es maravilloso, hermano. Tenemos un Dios fiel, servimos a un Dios fiel, adoramos a un Dios fiel. Pero también aquí Pablo nos advierte sobre la infidelidad de algunos. ¿Qué contraste más grande? Dice el texto 2 de esta misma carta que estamos leyendo, que seamos librados, dice, de hombres importunos y malos, que no es de todos la fe. Aquí Pablo nos llama a no seguir la infidelidad de muchos, de los incrédulos y de los malos, que han renunciado a la fe bíblica, que la rechazan, la acomodan a sus antojos, la atacan y la niegan sin ningún temor. Así que, hermanos, somos llamados aquí por la palabra del Señor a revisar nuestro corazón y que nada, hermanos, ni siquiera lo adverso de esta pandemia nos haga dudar siquiera de la fidelidad de Dios, ni menos renunciar a nuestra fidelidad a Él. Sí, hermanos, fiel es nuestro Dios. Pero no solamente se nos dice en la Escritura que Dios es fiel. Este versículo también que estamos estudiando, el versículo 3, nos dice también que Dios es fiel en las promesas que nos ha hecho. Dice allí Pablo, os confirmará. Es decir, promete allí que nos confirmará, que nos establecerá y asegurará en nuestra vida cristiana. Promete hacernos perseverantes y seguros en nuestra mente y en nuestras convicciones con respecto a la vida cristiana. Promete hacernos firmes y fieles en doctrina y en la gracia y la vivencia de esa misma fe que creemos. Así que Dios es fiel y confirmará todas sus promesas. Así que, hermanos, estamos seguros en lo que Él ha prometido. Por ejemplo, Él salvará al que cree en Cristo. Dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuchará nuestras oraciones. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Suplirá también nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos dará también gracia para soportar las pruebas, cualquiera sean. Según los Corintios 12:9, dice Pablo, bástate mi gracia, dijo el Señor a Pablo allí. 1 Corintios 10:13, agrega, más fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis aguantar. Nos dará paz también en medio de la urgencia.
Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos o ansiosos, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús, y nos conducirá finalmente a esa gloria eterna, como lo asegura el Señor Jesucristo en Juan 14, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare o preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, claramente somos fortalecidos, somos asegurados, somos confirmados aquí en nuestra fe. Pero Dios ha provisto para que no estemos debilitados, hermanos. Dios quiere confirmarnos y asegurarnos en la fe. Dios quiere que le creamos a Él, que dependamos en Él, que confiemos para todo en Él. Lo tercero que quiero mencionar es la tercera idea contenida en el versículo 3, que Dios también es fiel en sus acciones para con sus hijos. Finalmente dice el pasaje allí, nos guardará del mal. Dios promete guardarnos del mal y del malo. Se usa un término aquí militar, guardar, un término militar, como quien hace guardia para proteger algo valioso. Dios promete protegernos, ampararnos y escondernos en su gracia. Promete librarnos de los enemigos, ya sea que estén dentro o fuera de la iglesia. Nos cubrirá de caer en las trampas del maligno, como también nos librará del mal, como la tentación, la inmoralidad, la codicia, la apostasía, la frialdad espiritual, la ansiedad y el miedo. De todo esto nos librará el Señor. Ahora, ¿cómo mostrará Dios su fiel resguardo? ¿De qué manera? Menciono alguna. Siendo, por ejemplo, nuestro refugio. Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Estando con nosotros, así también nos asegurará. Josué 1:9, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fuere, ayudándonos también y sosteniéndonos. Salmo 54:4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es con lo que sostiene mi vida. Nos resguarda también siendo clemente y justo. Salmo 116:5, clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y me salvó. También nos resguarda haciéndonos abundar. Segundo los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Y aún nos fortalecerá en la angustia. Nahum 1:7 dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y agrega el Salmo 34:15, el 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y los libró de todas sus angustias. Así que, hermanos, Dios será fiel con nosotros, nos guardará, nos librará. Confiemos en Él, honremos al Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón, porque honramos y servimos y adoramos a un Dios que es fiel. Creamos entonces, hermanos, firmemente que Dios es fiel, y así seremos librados de intranquilidad, de la ansiedad y del miedo que muchas veces nos invade. Así que, hermanos, no miremos el mañana con pesimismo, confiemos en Dios. Él no nos abandonará, nos oirá y suplirá toda necesidad, aún en los momentos más duros que podamos estar pasando. Descansemos en Dios, en su palabra. No murmuremos de Él impacientemente. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, si estamos siendo presionados por la urgencia, confiemos en Dios y pongamos nuestra alma y todo en Él. Dijo el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:19. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Así que, hermanos, esta es la verdad y la promesa reafirmada el día de hoy de su palabra. Lo que dice este versículo 3. Fiel es el Señor
que os confirmará y guardará del mal. Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.